¿Por qué no se intentan volver a la pantalla acá? Bueno, chicos, estamos acá, seguimos en Glam TV, la verdad. Cortamos un ratito la agenda porque ya estamos con invitados. Estamos con el diputado provincial Tiago Puente. ¿Cómo estás, Tiago? Bienvenido a Glam TV. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación, Marcos. La verdad que yo quería poner serio cuando vos vengas, pero la verdad que no se puede acá con la producción que tengo. Pero en realidad puse en adelanto un video que vos habías hecho hace 2 años con esto del empleo joven, el primer empleo joven, que lo habías hecho como un remember de hace 2 años que habías presentado el proyecto, con lo que se trató, y hoy presenta el gobierno acá en nuestra provincia este gran proyecto de iniciar o incentivar, ¿cómo se llama? Iniciar. Ahí está, el programa Iniciar. Así es, un incentivo al empleo joven, que es lo mismo que nosotros presentamos en la legislatura 2 años atrás, en el 2021, en septiembre del 2021 nosotros presentamos el proyecto para el primer empleo joven. En ese sentido, es un proyecto que busca incentivar al sector privado la contratación de jóvenes. Nosotros lo habíamos planteado de 16 a 30 años de edad, con diferentes parámetros de incentivos. El gobierno hoy anunció el mismo plan, pero de 18 a 24 con un incentivo y de 24 hacia adelante, hasta los 30, con otro incentivo. El 50% del sueldo le pagaría del mínimo vital y móvil. El 50% lo paga el Estado y para los mayores de 24 el 80%. Este es un proyecto que nosotros queremos discutir en la legislatura. Hace ya 2 años, como decía recién, hace 25 días lo anticipamos, que seguramente el gobierno lo iba a sacar por decreto. Bueno, dicho y hecho, lamentablemente una nueva oportunidad que pierde la política para demostrar que podemos consensuar, más allá de que sea un proyecto de la oposición, políticas públicas que buscan nada más y nada menos que solucionar una problemática que existe. Hoy la tasa de desempleo más alta que existe es en la franja de los jóvenes. Por eso muchas veces estos regímenes de promoción van apuntados hacia ahí. Te hago una pregunta, Tiago. ¿16 años no es muy joven como para comenzar a trabajar? ¿O tienen un régimen especial de horas de trabajo? Sí, tienen un régimen especial de horas de trabajo y las normas legales lo permiten, ¿no? Entonces, por eso es que lo planteamos desde los 16. Es una discusión que le hemos dado junto al equipo también y los diferentes profesionales. ¿Y vos pensás que es un anuncio de campaña? Yo creo que el gobierno de la provincia está en retirada, al igual que el gobierno nacional, y estos planes o programas de promoción que nosotros los celebramos porque de verdad hay una franja etaria que está sufriendo. Entonces ellos son los beneficiarios, o sea, nosotros los jóvenes son los beneficiarios de que se generen empleos genuinos en la provincia. Pero ojalá, dudo, porque estamos a pocos meses de una elección, no sea meramente una cuestión de campaña electoral. Y que no quede solamente en el decreto, porque estas políticas públicas tienen que ir más allá. Y por eso nosotros queríamos que sea una ley, que gobierne que trascienda en el tiempo y que gobierne quien gobierne, se garantice el programa. Miren Córdoba, ya hace más de 10 años que lo implementa, sí, y es exitoso. Entonces, así como el primer empleo, nosotros también queríamos que se convierta en ley, por ejemplo, el boleto educativo gratuito, para que tampoco quede a merced de quien le toque gobernar. Bueno, hay gente todavía, hablando del boleto gratuito, que todavía está deambulando en las oficinas para ver si les dan, y ya comenzaron las clases hace 45 días. Claramente, porque no se saben bien a ciencia cierta cuáles son los alcances, quiénes son los beneficiarios, cuáles son los requisitos que hay que presentar, si se les paga o no el subsidio a las empresas y si las empresas habilitan o no el boleto educativo gratuito a tiempo. Entonces, esas son las cosas que con una ley solucionamos. Pensamos igual, pero no queremos convertirlo en ley porque es un proyecto que lo ha presentado la oposición en la legislatura. Es el mismo caso que nos hicieron con ficha limpia, por ejemplo. Pero hay un montón de proyectos que los sacó la oposición y que el gobierno de turno se hizo eco de eso y salió, ejemplo, la asignación universal, no es un proyecto del gobierno actual, sin embargo lo sacó la oposición en su momento y agarró la bandera y hoy en día parece que es del gobierno de turno y sin embargo es de Lilita García el proyecto. Sí, hay banderas que
de políticas públicas que muchas veces no se reconocen desde dónde nacen. Y eso creo que es importante y le hace bien a la política que podamos entender que más allá de dónde vengan las ideas, si es buena y soluciona los problemas de la gente, hay que acompañar, hay que consensuar y avanzar. No tenemos que estar discutiendo si es del peronismo, si es del radicalismo o de dónde viene el proyecto para ver si podemos o no tratarlo. Si es una idea buena, contundente y que realmente es realizable, hay que avanzar, no importa de dónde viene. Por ejemplo, hay un proyecto de ley que es la Ley de Juventudes en la legislatura de la provincia. Hay un proyecto de ley que es la Ley de Juventudes. No es de mi autoría, es de autoría de 3 o 4 legisladores del Frente de Todos. Y el proyecto es muy bueno. Y soy yo el que está pidiendo que lo tratemos en la legislatura, ni siquiera son sus propios autores. Entonces, esas cosas suceden a diario. Muchas veces eso te frustra, y no solamente a nosotros quienes somos nuevos en la política, sino a la misma sociedad. Le frustran las peleas que muchas veces son peleas que son realmente para nada y no conducen a nada, y eso le frustra a la sociedad y hace que a la política la aleje de la sociedad, ¿no? Entonces, yo te he visto últimamente, te sigo mucho en las redes porque todo se comunica por redes hoy, o sea que no es nada nuevo, y he visto que estuviste con los jóvenes, que estuviste visitando los centros de estudiantes, hablando con los chicos en diferentes escuelas, y también he visto cómo has avanzado durante las vacaciones en la previa al comienzo de clase con el tema cómo estaban los edificios escolares en el estado calamitoso de algunos, donde los chicos tenían que ir a la clase. ¿Qué es lo que ve la juventud hoy en día en la política? Vos que estás en contacto de pleno con ellos. Ya. El viernes estuve conversando con alumnos y alumnas del Colegio Pía de Domenico y la semana pasada con el Colegio CENET. La verdad que hay una preocupación en nuestra generación, y digo nuestra porque yo tengo 29 años y nos separan 10 años de quienes van a egresar este año en la promo 23. Y tenemos las mismas problemáticas, que es la falta de oportunidades en nuestra ciudad, en nuestra provincia y en nuestro país. Esa falta de oportunidades hacen que 9 de cada 10 jóvenes, hermanos, amigos, vecinos, se quieran ir del país. Y ahí es en donde nosotros como políticos, y más me gusta hacer mucha autocrítica y sobre todo cargarme de responsabilidad, y más quienes somos nuevos en política, que tenemos la responsabilidad de plantear alternativas, de plantear soluciones para que esas oportunidades existan, como este programa del primer empleo joven, o para que la educación sea de calidad. Somos la provincia con la calidad educativa más baja del país, Marco. Entonces, hay situaciones que son sumamente preocupantes y que si desde la política no nos ocupamos y no generamos hechos concretos, vamos a fracasar. Y yo no quiero ser uno más del montón, yo no quiero seguir fracasando como muchos que han pasado ocupando cargos políticos. Y yo tampoco pretendo vivir de la política. Y para eso hay que tomar decisiones, y para eso hay que animarse, y para eso tenemos que entender que los jóvenes también podemos llevar adelante las políticas públicas, que los jóvenes también podemos ser parte de las discusiones, y también podemos ser parte de las soluciones. ¿No sentí como joven por ahí que las remás en dulce de leche? Y muchas veces siento que las remo en dulce de leche, pero si me termino frustrando, me voy a mi casa y cruzo los brazos, siento que nada he hecho para poder cambiar las cosas, y las cosas se cambian desde adentro, involucrándose, participando, ya sea en un partido político o en el club o en el centro de estudiantes o en la iglesia o en un comedor, en un merendero, en cualquier institución que nosotros decidamos participar, lo tenemos que hacer porque algo nos moviliza, porque algo queremos cambiar. Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer, y como generación no debemos fracasar. Ahora cuando, viste, yo la verdad que por ahí veo la política, no soy apolítico, leo, pero no participo, la verdad es esa.
Y me hago una autocrítica porque para cambiar las cosas tenés que estar adentro. Es lindo ver de afuera, criticar, que los políticos esto, los políticos aquello, pero si querés cambiar tenés que estar adentro. Pero veo que las políticas siguen siendo, en los cuántos 40 años vamos a cumplir de democracia, que hay gente que está dando vueltas hace 40 años dentro de la política y de cargo en cargo, pasando, parece que los cargos se los pasan como si fuera título de nobleza de la monarquía, de generación en generación, y seguimos con los hijos, y ahora los hijos de los hijos. Bueno, ayer me decía un vecino que me encontraba en la calle, yo veo la boleta del 85, la del 95, la del 2005, la del 2015 y la de ahora, y siguen estando muchas veces los mismos. Entonces, esas cosas realmente cansan. Y muchas veces, y quiero, primera vez que voy a tocar este tema en público, pero muchas veces a nosotros como jóvenes nos dicen, pará, no te apures, no es el tiempo, no es el momento, porque ahora sos diputado y tenés que afianzarte. Hay un camino para recién llegar a esto, para después ser esto. Yo no quiero eso en la política. Yo me involucré en política para cambiar, y para cambiar las cosas se necesita el poder real. Entonces, yo hoy me siento con el 100% de mis ganas, pero sobre todo de mi cabeza dispuesta a volcar para cambiar cómo se gestiona en la política, en los ejecutivos incluso. Entonces, por eso es que nos animamos en este 2023 a dar el paso, a ir de frente y poder representar a una sociedad que se encuentra, yo no digo desganada, desesperanzada, sin ningún tipo de esperanza en los políticos. Entonces yo no quiero convertirme en uno más del montón, Marco. No me voy a permitir eso. ¿Qué te hizo cambiar a vos, Tiago, la política desde que entraste hace 4 años ya? ¿Hace cuánto que estás en más? Mira, yo fui presidente del Centro de Estudiantes del Colegio Quintana a mis 16 años, me egresé a los 17, a los 20 tuve la primera responsabilidad política que ha sido adentro de mi partido, que fue ser presidente de la Juventud Radical de la capital. Luego fui presidente de la Juventud Radical de la provincia y hoy me toca ser secretario general de la Juventud Radical de todo el país. Fui candidato a concejal en el 2017, fui candidato a diputado en el 2019 electo y este año culmina mi gestión como diputado. Y no pretendo que cada 4 años discutamos cómo los políticos nos acomodamos. Tu currículum es como si tuviera 55 años más o menos en cuestión de política, y estamos hablando de 29. O sea. Bueno, mira, y hay algunos que todavía dicen, tranquilo. Te voy a contar una cosa. De acá a 10 años, me sumé a la política porque quiero cambiar las cosas en serio y no pretendo vivir de la política toda mi vida. Entonces, poner a disposición una visión política, y si la sociedad te elige, perfecto, vas a poder demostrar si realmente podés cumplir lo que uno pregona. Y si no te eligen, podemos seguir haciendo política desde otro rol. No es necesario ir viendo cómo nos acomodamos para garantizarnos ser diputado o concejal y después si en algún momento... No, eso no es la política. El último año de gestión empiezan todos a empezar a tener reuniones internas para ver en dónde me acomodo. Yo estoy acá, pero después ¿qué? ¿A dónde voy? Las reuniones que se hacen. Hay que romper el statu quo, hay que patear el tablero, hay que animarse, hay que discutir de una forma moderna, sin faltarnos el respeto. Pero los tiempos han cambiado, Tiago. Los tiempos han cambiado, la gente ha cambiado, la forma de comunicarse ha cambiado, la juventud ha cambiado. O sea, ya las políticas que venimos arrastrando hace 40 años ya creo que están... Sí, de igual forma, Marco, muchas veces no hay que acostumbrarse porque no es bueno, pero sí he sentido muchas veces que por ser jóvenes nos han ninguneado. Lo he sentido con propios y extraños adentro de la legislatura. Cuando entramos el primer año yo me sentí permanentemente ninguneado. Nos ha costado ganarnos nuestro lugar en la discusión, en el debate, en el planteo de ideas, en cuál era la agenda que había que marcar, que había que seguir parlamentariamente. Yo he presentado más de 100 proyectos
el 80% son proyectos de ley. Entonces, siento que todas las ideas que vamos teniendo las vamos volcando, y casi el 50% de las ideas que vamos volcando y llevando adelante en la agenda parlamentaria, el gobierno de la provincia, más temprano que tarde, las termina implementando. Entonces, tan errado en la agenda moderna no estamos. Entonces, nosotros sentimos que es hoy el momento en donde nosotros podemos darle a la sociedad esa alternativa real, con una visión moderna, con la tecnología a la par, con una política inclusiva, igualando a nuestra sociedad en este 2023. Y ahí es hacia donde vamos apuntando. Hay equipo, hay ganas y sobre todo compromiso. ¿Qué promedio de edad tiene tu equipo? El promedio de edad de mi equipo es de 28 años. Re jóvenes. Tienen para rato, chicos. Ah. Como dicen ahí, tranquilos, ya va. Acá están preguntando, están mandando mensajes, por eso por ahí veo la tabla y dice, no, ¿qué opina Tiago del dólar a 500 pesos? Esto bueno, pregunta Ramón. Es el tema del día, ¿no? O sea, yo creo que hay un gobierno que no tiene rumbo, que no tiene un plan económico, que nos lleva... ¿Estás hablando del nacional? Sí, el gobierno nacional, porque es el responsable de las políticas económicas que hacen que hoy nuestra economía esté implosionada. Yo tengo un amigo que es catamarqueño y está terminando una maestría en economía en Glasgow, en Escocia, Gaspar Montenegro. Y hace 4 días le escribía, porque siempre me gusta consultarle, Gaspar, ¿qué pensás de lo que está pasando aquí en Argentina, en tu país? Y muchas veces hasta frustrado te dice, el problema es que no hay un plan serio, que a la sociedad le digan qué es lo que hay que hacer, y muchas veces esos son costos que tenemos que entender que pueden suceder, porque deberíamos, hay que decir la verdad, permanentemente. Entonces, si va a haber un shock, si tenemos que ajustar, hay que decirle a la sociedad, hay que ajustar, porque para que podamos llegar a estar mejor, para que podamos tener estas metas que hay que cumplir, hay que hacer un par de cuestiones, como achicar el Estado. Entonces, estas cosas hay que hablarlas, hay que decirlas, pero tampoco podemos caer en la demagogia, como pasa con algunos, ¿no? O sea, hoy es imposible la dolarización del país, y esto te lo dicen hasta incluso muchos economistas que hasta algunos años atrás planteaban la dolarización de nuestra economía, porque las condiciones, las variables económicas que hoy hay en nuestro país nos hacen entender que es imposible. Entonces, a mí me parece que tampoco ayuda el gobierno actual en culpar a la oposición, pero Macri, pero la inflación, pero la derecha, pero la pandemia, pero la guerra, pero ¿qué? Que se tiene que hacer cargo. Y tenemos países alrededor que están se tienen que hacer cargo. Sergio Massa, Cristina Kirchner, Alberto Fernández, son responsables de lo que hoy nos está pasando. Y están en retirada. Y no pueden hacerle más daño a la República Argentina. Y lo más gracioso es que por ahí la vicepresidenta dice el gobierno detuvo el gobierno, como si ella no estuviera adentro. Como si ella no gobernara. Es la vicepresidenta, es la segunda autoridad del país. A veces, a mí me parece ya que hay un grado de locura, de irracionalidad, que es increíble. O sea, el presidente yéndose en helicóptero a dar una entrevista en una radio en el día de ayer, a 20 cuadras de la Casa Rosada, cuando el país, o sea, desde que inició la entrevista hasta que culminó, 12 pesos subió el dólar. No estamos bien. Y hay que gobernar con seriedad, con racionalidad. No la tiene, la perdió. El Frente de Todos la perdió. Y hoy vemos, por ejemplo, cómo Gustavo Sadi trata de despegarse, porque esta discusión del desacople de cómo votamos los capitalinos, es eso, es cómo me despego del Frente de Todos, de Alberto Fernández, que está en retirada, y de la mala gestión de Raúl Jalil, incluso. O sea, el intendente de la capital se quiere despegar todo. Se quiere despegar absolutamente de Raúl Jalil y de Alberto Fernández. Entonces, esas cosas hay que decirlas, porque muchas veces se hacen maniobras políticas como para
hacer creer una cosa, pero no es. Está pasando y está pasando lo contrario. Acá dice Susana, es muy bueno que haya gente joven en la política, más allá de los partidos. Y dice Marcelo, vi afiches de Thiago por toda la ciudad, ¿qué cambiaría si sale electo o reelecto? Bueno, la verdad que la campaña de posicionamiento que tuvimos esta semana, que el equipo ha decidido avanzar con una campaña de posicionamiento en la vía pública, hace a los desafíos que tenemos en el 2023. Y cualquier candidatura que pueda surgir, más allá de los deseos y las ganas que nosotros tenemos y sobre todo llevar adelante políticas públicas desde los ejecutivos. Nosotros venimos recorriendo los 263 barrios que tiene la ciudad capital y lo venimos haciendo hace 10 años, no lo venimos haciendo hace un año. Y en este sentido, el generar consenso, las construcciones colectivas con nuestros dirigentes, con nuestros militantes, no solamente de la Unión Cívica Radical, no solamente del sector político al que pertenecemos, sino también con las otras fuerzas políticas que podamos acordar un frente único de oposición. Y sobre todo si llegamos a tener consideración en la sociedad, con los vecinos y las vecinas, van a surgir las posibles candidaturas que es recién el 24 de junio. Nosotros queremos potenciar esa oferta para que los mejores hombres y mujeres puedan llevarle a los catamarqueños una alternativa real de cambio. Y para que eso suceda, lo que primero tenemos que hacer es acordar con otras fuerzas políticas de oposición en Catamarca para hacer un frente único. ¿Qué significa esto? Hoy el radicalismo, la coalición cívica, el PRO y el NEO conforman Juntos por el Cambio en Catamarca. Con eso no alcanza para ganarle a Raúl Jalil y a Lucía Corpache. Nosotros hoy, por ejemplo, el partido hoy ha dialogado por primera vez oficialmente con el diputado Hugo Ávila, que es del Frente Amplio Catamarqueño. Y hubo casi un 90% de coincidencia. Entonces hay muchas posibilidades que avancemos en conformar un frente único de oposición con el Frente Amplio Catamarqueño. En los próximos días o en las próximas horas el partido va a estar hablando también con Movilización, que es un partido que ha conformado la fuerza que salió cuarta en la elección del 2021 y que también le interesa construir un frente único de oposición y en la cual seguramente vamos a coincidir muchas veces porque como Movilización ya compartimos el Frente Cívico y Social. Y yo soy uno de los que pregona que con los partidos de orientación liberal que existen hoy en nuestra provincia, que es el Partido Libertario, Unión Celeste y Blanco, el Partido de los Trabajadores y otros que conforman un frente que se llama Frente Avanza Catamarca, también tenemos que dialogar oficialmente para poder constituirnos como una alternativa concreta, única, con muchas chances concretas, perdón que sea redundante, de ganarle a Raúl Jalil. La sociedad quiere un cambio, pero nosotros tenemos que construirles herramientas a esa coalición que no solamente es juntar sellos, juntar partidos políticos, sino también coincidir en una plataforma de gobierno. O sea, yo digo, hablemos con los libertarios, pero la educación es pública y de calidad en Catamarca, porque no hay otra salida, o vamos a Antofagasta a la Sierra. En Antofagasta a la Sierra, si la educación no es pública, no hay educación. Entonces, yo creo que en esas cosas vamos a coincidir con los dirigentes liberales de nuestra provincia. Entonces, ¿por qué no podemos conformar un frente que el eje central sea Catamarca? Nos une el desarrollo de Catamarca. Propuestas concretas en economía, en salud, en educación, en seguridad, y avancemos después en discutir quiénes van a ser los candidatos. Nosotros desde el radicalismo con mucha responsabilidad lo estamos haciendo. Este sábado tenemos el Foro de Políticas Públicas, en donde vamos a definir cuáles son para nosotros como partido las políticas públicas que queremos implementar para gobernar Catamarca. Y ese va a ser un borrador para discutir con los demás partidos que queremos conformar este frente. Ese es el camino. Y por último, ya para liberarte, y la verdad que la charla está pero más que interesante, ¿qué pensás de Catamarca, una provincia que tiene el mineral que todo el mundo está buscando, como es el litio, que está dejando muchísimas divisas y hay un índice de pobreza de casi el 50%? Nosotros tenemos que entender que el litio es una de las herramientas que tiene la provincia para el desarrollo económico
valga la redundancia, de Catamarca. Digo una porque no es la única. Para este gobierno es la única, pero porque lo visualiza como un negocio, no como una oportunidad de crecimiento para los catamarqueños. Eso está a la vista, porque lo único que le interesa es los negocios para los amigos, para el grupo económico, y lo único que crece son ellos. No hay otra. Y encima, nosotros lo hemos denunciado y eso se ha corregido, estas empresas mineras, incluso como no los controla el gobierno, la falta de control del gobierno de la provincia, hace que, por ejemplo, se nos estaban robando los recursos, por la sobrefacturación, por ejemplo, que hemos denunciado. Entonces, decía que no es una solamente, que es una sola herramienta para el desarrollo. ¿Por qué? Porque el turismo también es una herramienta y hay que generarle políticas públicas para incentivar el turismo, para generar, porque el turismo es lo gastronómico, el turismo es la cuestión hotelera, es lo cultural, engloba un montón de cuestiones y genera también una economía regional muy amplia, genera mucho empleo genuino. Entonces tenemos minería, turismo y la agroindustria, a donde también hay que apuntar con la agroindustria, porque nuestra provincia también es agrícola ganadera y también hay que generar un régimen de promoción para que podamos crecer desde ahí también, para que se genere empleo genuino desde ahí también, para que podamos potenciar esa economía regional que también tenemos. Entonces, con esos tres ejes se generan empleo genuino y se genera desarrollo concreto. No tiene un plan el gobierno de Catamarca. Y yo siempre lo comparo con Jujuy. 3 ejemplos. Jujuy ha creado Canaba Sociedad del Estado, es una empresa que produce aceite de cannabis medicinal. Y esas 90 hectáreas que tienen hoy y se proyectan hacia 150 hectáreas, les deja más de 50 millones de dólares anuales de ganancia a la provincia de Jujuy. Y con eso, ¿sabés qué está haciendo Jujuy? Construyendo 150 escuelas modernas, con tecnología, con un plan educativo moderno discutido por todo el sistema educativo de la provincia, y va hacia ahí. Y sin ninguna ayuda nacional, porque ha generado su propio fondo provincial para eso. Y otra de las cosas que tiene es la energía renovable. Caucharí, el campo fotovoltaico más grande de Latinoamérica, que también le genera millones y millones de dólares anuales a Jujuy, que son herramientas propias para generar otras cuestiones de desarrollo económico. Van 2, y el litio, que también lo tenemos nosotros. El litio, ellos tienen un sistema una ley de minería casi parecida a la nuestra, pero también ha creado empresas del Estado que potencian las regalías mineras. O sea, la ley le dice el 3%, pero con la empresa creada se van hacia un 8 o un 9% que le termina quedando a la provincia. Y también es plata propia. Entonces hoy Jujuy tiene superávit, genera empleo, tiene un plan educativo. Acá y no está llorando a miseria la nación para entonces, que le manden fondos. Uno de nuestros proyectos es que nosotros estudiemos si, por ejemplo, en la ciudad capital, en el territorio de la capital, existen tierras viables para poder generar una empresa. Ya está el marco normativo porque lo hemos aprobado y es ley el año pasado en la legislatura de Catamarca, una empresa que sea con sociedad del Estado para producir el cannabis medicinal. Porque ahí hay empleo, ahí hay presente, hay futuro, hay tecnología y hay calidad de vida. Entonces, lo hace La Rioja. O sea, no es que pensemos que es una locura. Muchas veces nos hacen creer que nuestra provincia no es viable. O la frustración de la política hace que pensemos que nuestra provincia es viable. Y por eso se quieren ir muchos. Yo estoy convencido que cuanto más recorro la capital, cuanto más recorro la provincia, más la amo, más me encanta y más siento que tenemos todo para ser una provincia súper viable. Pero los que están fracasando estamos perdiendo tiempo porque no hay políticas públicas, no hay políticas de Estado a corto, a mediano y a largo plazo. No hay un plan. No hay un plan. ¿Qué? No hay ningún tipo de plan, por ejemplo, de lo que hoy deja el litio en la provincia. Está bien, nos está dejando $1.000 millones por año. Con esos $1.000 millones,
¿Hay un plan de inversión prioritaria que necesite la provincia? No lo hay. Se juntan los intendentes, ven si necesitan un puente allá, un hospital acá. Está bien, a veces son necesarios, pero tiene que haber un plan a corto, mediano y a largo plazo de inversión. No podemos ir invirtiendo la plata a medida de que vamos viendo. Ayer veíamos en las redes sociales cómo un ex legislador ponía en evidencia un hospital fantasma en el medio de la nada, que el pueblo más cercano está a 20 kilómetros, sin ningún tipo, y ha sido 300 millones de pesos invertidos ahí. Y hoy es fantasma, no funciona. Entonces, y lo ha hecho este gobierno. Y vemos nuestro hospital San Juan Bautista, a 10 cuadras de la plaza principal, en donde se atienden todos nuestros comprovincianos, que se cae a pedazos, que no hay derivaciones, que están hace meses internados esperando ser operados porque está colapsado. Entonces, son esas cosas que indignan, o sea, de verdad indignan. Muchas gracias, Tiago. Te vamos a volver a llamar porque hasta el 24 de junio tenemos mucho tiempo para ver las candidaturas que va a haber. Va a pasar de todo en este año, así que te vamos a tener muy seguido acá en el programa. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Me siento a gusto dialogando y pudiendo también expresar cuál es nuestra visión, ¿no? Así que te agradezco y las veces que sea necesario acá estaremos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ahí estaba Tiago Puente, diputado provincial, hablando un poquito de política. Pausa y ya volvemos.